Bueno, hermanos, hemos tenido ahí un pequeño desfase, así que las disculpas del caso. Y vamos a tener este canto para luego tener el tiempo también de la palabra de Dios. Lo invito a que cante con nosotros el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Gracias al Señor por esas bellas palabras de vida y oramos y es nuestro deseo de que usted también pueda tener esas bellas palabras de vida. Quedamos con nuestro hermano Melvin Cubillo, él nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor, así que hermano Melvin, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y esté atento, saque su Biblia y listos para escuchar el mensaje de Dios. Gracias, pastor. Qué bendición poder estar esta tarde con la gran oportunidad de poder estar acá y poder compartir una pequeña porción de la hermosa y poderosa palabra de nuestro Señor. Yo quisiera que hoy deje a un ladito lo que estaba haciendo, acomódese, busque un buen sillón, busque un buen lugar en su casa. Si le gusta anotar, si le gusta tener notas, puede apuntar, busque su Biblia y prepárese a recibir lo que Dios quiere hablarles en su santa palabra el día de hoy, esta tarde. Hoy en la mañana el pastor nos habló sobre un apóstol que ya estaba en sus últimos años, ya estaba ancianito. Y igual yo hoy traigo otro apóstol que también ya estaba en sus últimos años, el apóstol Pedro. Yo quisiera que me acompañara en oración, ahí desde su casa, para pedirle al Señor que sea Él que nos hable, para pedirle al Señor que Él sea el que llegue y toque nuestros corazones, para cada día ser mejores cristianos, para cada día ser mejores siervos para Él. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos permites estar en tu casa, Señor. Y sobre todo, Padre, el poder abrir tu poderosa palabra, el poder abrir las grandes verdades que están en la Biblia, Señor. Te pido, Señor, que me des sabiduría, que me des sobre todo humildad, que me des poder, Señor, para poder llevar este mensaje a muchos corazones, Señor. Permite que
las ondas de transmisión lleguen a muchos lugares, a muchas casas, Señor, y sobre todo que sea recibida con regocijo, Padre. Bendice cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Berea en Coronado, Señor, a cada una de sus familias, a cada una de las personas que están hoy conectadas. Y te damos las gracias por el gozo grande de poder estar acá el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Yo quisiera que busquen sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, la segunda carta en el capítulo 2, y vamos a leer 10 versículos, pero sí voy a enfatizar en los primeros 3 versículos. Son versículos que tienen una gran cantidad de información, tienen una teología enorme, y es bueno siempre el poder saborearlos palabra por palabra, y vamos a tratar de hacerlo un poco de esa manera. He estado un poco preocupado por las noticias que se están dando con el asunto esto del COVID, y también esas noticias han hecho que muchas otras ideas extrañas han estado surgiendo, inclusive dentro de la iglesia, inclusive dentro de los hermanos. He estado recibiendo mensajes que no tienen nada que ver con la Biblia. Y entonces es importante, porque Satanás utiliza a veces muchas cosas para confundir. Él lo hizo desde el principio y lo vamos a ver ahora. Voy a pedir que abre su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguían sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, en inmundicia, y desprecian el señorío. Esta segunda epístola del apóstol Pedro es una carta de despedida, y sus discípulos, habiendo una carta de despedida de Pedro a sus discípulos, a todas esas personas que eran sus hijos espirituales. Él sabía que ya pronto él partiría de esa tierra. El versículo 14 del capítulo 1 nos habla de esto. Ya él estaba preparándose para la partida de esa tierra. Por lo tanto, él se preocupaba por todo lo que estaba pasando en la iglesia y también por las generaciones futuras. Por eso no dejaba de hablar, de estar preocupado sobre los falsos profetas,
sobre los falsos maestros que en ese momento surgían por todos lados. Y esta pequeña carta de 3 capítulos es muy importante para nosotros hoy, como lo fue también para los primeros cristianos. Pedro nos exhorta en el capítulo 1 a conocer profundamente a Dios, en el capítulo 2 a cuidarnos de los falsos profetas y maestros, que es la base del mensaje que traigo esta tarde, y en el capítulo 3 a esperar la venida del Señor. Amén. Pedro, en este capítulo que leímos, en esos 10 versículos, enfatiza sobre los falsos maestros, habla también sobre los falsos profetas que también en la antigüedad se daban, se presentaron. Esta carta presenta también una clara defensa al Evangelio, es una defensa de los creyentes a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. La primera característica, es importante ver las características de estos falsos maestros para poder comprender qué es lo que Pedro nos quiere hablar, qué es lo que Pedro nos quiere enseñar. Es importante que veamos estas características. La primera característica es su procedencia. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos falsos maestros, esos falsos profetas? ¿De dónde vienen? La primera sería, que pueden venir de afuera. El apóstol Judas también en su carta denuncia de esos maestros falsos. Y también otro lugar de donde surgen es desde adentro de la iglesia. Y es donde Pedro enfatiza, él quiere dar a conocer que es dentro de la iglesia donde tenemos que tener cuidado, principalmente porque es de donde se quiere enseñar el mensaje que Jesucristo nos dejó. Tenemos entonces 2 fuentes de origen de falsos maestros y falsos profetas. Es muy importante que sepamos su procedencia. Porque esto va a causar estragos, va a crear confusión, va a crear disolución, como dicen en estos versículos, entre el pueblo y entre las ovejas de Dios. Estos falsos maestros son más peligrosos cuando se levantan de adentro, porque ellos siempre lucen como nuestros hermanos. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los 12 apóstoles, que ya al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, ninguno de ellos podía identificar cuál de ellos sería el que traicionaría a su maestro. Por eso muchos de ellos se preguntaban: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y es que en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, siempre habían falsos maestros y falsos profetas al lado de verdaderos profetas de Dios. Y siempre eran más los falsos que los verdaderos. Un ejemplo de esto fue el profeta Elías, que era el único profeta verdadero que quedaba del lado de Dios. Era un hombre valiente que se enfrentó contra 450 falsos profetas de Baal y quedaron otros 400 más. Muchos de estos falsos profetas venían del mismo pueblo de Dios. Ahora que ya sabemos el origen, que de dónde están saliendo esos falsos maestros, esos falsos profetas, unos fuera del pueblo escogido de Dios y también otros de adentro, que son los que Pedro está enfatizando, porque surgen en medio de ellos, vemos también una segunda característica. Estos falsos maestros enseñan falsas doctrinas, enseñan un falso mensaje, totalmente diferente. Y no solo eso, también sus testimonios de vida, o dicho de otra forma, su falso estilo de vida. Es una forma de evidenciarlo, es una característica de un falso maestro, su forma de vida. Dios, como un Padre amoroso que es, nos enseña, nos muestra en su palabra siempre sobre las falsas enseñanzas. De hecho, desde el principio de la humanidad se dio a conocer el primer falso maestro y la primera falsa enseñanza. Les quiero hacer una pregunta ahí en sus casas. ¿Cuál fue el primer falso maestro con la primera falsa enseñanza registrada en la Biblia? ¿Cuál fue? La respuesta es Satanás.
Satanás es el que viene con una nueva enseñanza completamente diferente a lo que Dios había indicado en Edén. Él primero cuestiona la palabra de Dios, él no la niega, la cuestiona. Este primer caso lo encontramos en Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Y vamos al texto, es importante siempre apoyarnos con la lectura de la palabra. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Leo para ustedes. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primero, Satanás cuestiona y él hace una pregunta: ¿con que Dios ha dicho? Luego la niega: no moriréis, ya Dios había dicho, vas a morir. Y la serpiente, Satanás, le dice, lo niega: no moriréis. De último, la reemplaza: seréis como Dios. Y para darle un mayor atractivo, como dice al final del versículo 5, no solo seréis como Dios, ya lo eran. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero la serpiente era astuta y termina diciendo: sabiendo el bien y el mal. Y entonces se volvió atractiva la propuesta de Satanás. ¿Qué estrategia más completa y eficaz? Sabemos, hermanos, que esta es la estrategia de la mentira. Se cuestiona, se niega y se reemplaza. Veámoslo con un poquito más de detalle en cuanto a la mentira. Primero, la mentira cuestiona. ¿Qué cuestiona? Cuestiona la verdad. Segundo, niega esa verdad para traer lo que se quiere dar a conocer como verdad. Y por último, se reemplaza la verdad. Se reemplaza por lo que se quiere definir como una verdad absoluta. Esa es la mentira. Sabemos, hermanos, que esta estrategia de Satanás, que Satanás inició, se sigue dando hoy en día. Volvamos al texto del capítulo 2 de la segunda carta a Pedro, donde está nuestro texto. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras. Hoy en día, con tanta información que tenemos, con tan solo un clic, con tantos artículos que se publican en internet, en redes sociales, en foros de exégetas reconocidos inclusive, que se dicen llamar cristianos, y también con tantos libros que solo impresionan por su portada o por un título seductor, estratégicamente elaborados para comercializarlos, pero en su interior, como bien lo llama Pedro, son herejías destructoras. Ahora está de moda el decir cosas como estas, como que es la respuesta preferida. Ahora Satanás ya no dice con que Dios ha dicho, sino que ahora las respuestas que escuchamos en todo esto que le menciono son cosas como estas: es que la fuente del texto original dice otra cosa. En griego el significado es otro. En hebreo el trasfondo cultural lleva a entender esa palabra de una forma diferente. Y todo esto es para confundir. Todo esto Satanás lo usa para desvirtuar la palabra de Dios. Así es. Por supuesto, entendemos que estudiar la raíz de muchas palabras enriquece su concepto,
y por ende amplía el conocimiento de estas palabras. Es muy importante también, pero tenemos que usarlas con cuidado, no torciendo el significado real que la palabra de Dios quiere decir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se tuercen mal, si se enseña mal, queriendo llevar nuestra propia interpretación, al final esto solo crea confusión. Debemos de estar siempre bien preparados, hermanos, estudiando siempre su palabra para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre, muy importante, con mansedumbre y con amor. Pero el objetivo de Satanás fue preciso y directo, como lo hizo en Edén y como lo hace hoy en día. Fue un mensaje sutil que confundiera lo que Dios ordenó. Fue una orden de Dios: no comeréis. Y que lo único que les trajo, por ser desobedientes, Pedro lo menciona como atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En Edén ellos fueron sacados del paraíso y la muerte entró al mundo, entre otras muchas cosas que ya no disfrutarán más por ser desobedientes a la orden de Dios. Esta es la consecuencia de escuchar, de creer falsos maestros, de no obedecer a lo que está en la bendita y santa palabra de Dios. Destrucción repentina, como dice en el versículo 1 de nuestro texto. Y es que muchas personas profesan y profesarán ser cristianos, pero niegan el señorío de Cristo sobre la vida de ellos. Quieren llamarle a Dios mi Señor, pero no son obedientes, no son siervos. Y esto lo único que lleva es negarse a vivir como siervos obedientes de Cristo y de su palabra. Negar el señorío de Cristo mientras se afirma ser un creyente, hermanos, esto infecta a otras personas. Y también, muy importante, le dan descrédito al Evangelio, que es el camino de la verdad, el único camino para llegar al Padre. Por lo tanto, si se enseña otra cosa contraria a las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, será blasfemado. Pero tristemente, como dice el versículo número 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es interesante esta palabra disoluciones. La busqué en el diccionario y su significado es una disolución se da al mezclar dos o más componentes que no reaccionan entre sí y que se encuentran en proporciones diferentes o variables. La disolución contiene dos elementos, un solvente y un disolvente. Pero en la Biblia esta palabra tiene un significado muy amplio y lo vamos a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, porque para Dios esto es importante, tiene que ser importante para nosotros. Dios nos quiere enseñar siempre con su palabra. En la carta a los Gálatas, Pablo la menciona, él da una lista larga de lo que son las obras de la carne, las cuales en ellas hay disolución. En la carta a Tito, Pablo también escribe sobre los requisitos de los ancianos y pastores. En el capítulo 1, verso 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pablo también nos habla del vino, en el cual hay disolución. Pero vean qué interesante como Pedro amplía esta palabra y la centraliza, exhortándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer un momento, puede pasar una hojita, es solamente una página. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, del verso 3 al 6, para poder entender esta palabra mayormente de disoluciones. Primera carta de Pedro, capítulo 4, del verso 3 al 6. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esta es una clara forma de poder entender esa palabra de disolución o disoluciones. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay en contra de la deidad de Cristo, de nuestro Señor, y por ende de su mensaje de redención, olvidando y desechando por completo que nuestro Señor termina diciendo en este mismo versículo: nadie viene al Padre sino por mí. Muchas de estas cosas que menciono, pienso que lo más triste es esto, que niegan al Señor, a un Señor que los rescató. Continuamos en el versículo número 3. El versículo número 3 dice: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quisiera hacer una pequeña cuñita. Algunos de ustedes saben que me encantan los libros, y los que no saben, pues ya lo saben, para cuando me quieren regalar algo. Me hace muy feliz el poder leer buenos libros. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque me da mucha tristeza cuando llego a una librería cristiana y veo como el estante más pequeñito y más al rincón es el que tiene los mejores libros de sana doctrina, y el resto de la tienda está llena de basura. Como bien lo llama Pedro, introducen herejías destructoras. Ahora, entiendo muy bien que esto es un comercio, que es un negocio, pero ¿por qué darle el peor lugar allá en el rincón? ¿Por qué no colocarlos en el mejor lugar, en el lugar más visible? Porque como dice el verso 3 de nuestro texto, por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Esto es solo un ejemplo de muchos, porque podemos hablar del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, porque es un mensaje de mentira, y por un poco de tiempo, prosperidad quizá para unos pocos. Y si hablamos del tipo de mensaje que se predica en muchas iglesias, por falsos maestros que solo endulzan el oído, porque no confrontan el corazón de los hombres, y mucho menos dan un llamado al verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, a caer rendidos a los pies de Cristo, a reconocerlo como suficiente Salvador. ¿Cuántas predicaciones se dan que lo que hacen es endulzar el oído? Pero dice Pedro en el versículo 3, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Y es que este es y será siendo el flanco de batalla del Evangelio, del verdadero Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. La predicación de los apóstoles iba dirigida a reconocer la deidad de Cristo, a enseñar que Jesús es el Mesías profetizado, que es Dios encarnado, que murió en una cruz derramando hasta la última gota de su sangre preciosa para pagar la deuda por el rescate del mundo, que resucitó y que pronto vendrá a reinar en gloria. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Ya a partir del versículo 4 al versículo 8, el apóstol Pedro nos da al menos
5 nombres de personas y lugares, como ejemplo para nosotros de las consecuencias que tendrán los falsos maestros, y si prestamos oído a estas falsas enseñanzas, también habrá condenación por no ser obedientes a la palabra de Dios. Pedro es un hombre valiente. Pedro es valiente porque llama las cosas por su nombre, y de esa forma debemos de aprender nosotros. Pablo también es un hombre valiente, fue un hombre valiente, porque llamó por nombre a muchas personas que le hicieron daño. Y muchas veces pasa eso. Nosotros a veces escuchamos una mala interpretación, un mal concepto bíblico, y simplemente lo dejamos pasar. No sacamos el rato para buscar un versículo, no sacamos el rato para decirle: hermano, qué bonito, pero ¿qué le parece si lo vemos de esta forma? Porque la Biblia lo llama de esta otra forma, y poder buscar el verdadero significado a esas cosas, para no dejar que eso cada vez crezca más y más, y lo que hace es confundir. Les hablaba sobre Pablo y sobre estos. Es interesante, estuve investigándolo un poco y quisiera invitarlos para que le demos un recorrido, pero relámpago, a Timoteo, nada más para ver algunos puntos. Vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 1, y vamos a ver cómo Pablo es valiente y llama por nombre a muchas personas que le hicieron daño. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, él habla sobre Figelo y Hermógenes. Dice: me abandonaron. En el capítulo 2, versículo 17, dice: Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Pero vea qué interesante como dice el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El capítulo 3 también, en el versículo 8, habla de Janes y Jambres, que estos del Antiguo Testamento, que fueron los hechiceros del faraón, que repetían con engaños los primeros milagros de las plagas de Egipto. Este es un versículo hermoso porque tiene un montón de información. De hecho, estudiando un poquito sobre estos personajes, sobre Janes y Jambres, es interesante. Está como para hacer un estudio de esto, porque tiene muchísima información. Pero lo interesante es que Pablo dice que resistieron a Moisés. Entonces, la forma de engañar siempre se ha dado, siempre ha existido. Satanás es un experto en engañar. Otros 2 nombres más son en el capítulo 4, verso 10. Demas dice: me ha desamparado amando este mundo. Y en el capítulo 4, versículo 14, Alejandro me ha causado muchos males. Es interesante como Pablo llama por el nombre a las personas que le hicieron mucho daño, y nos damos cuenta cómo él es un hombre valiente, como lo fue Pedro y muchos de esos apóstoles que murieron por la verdad. Nunca negaron la verdad, murieron por la verdad. Los apóstoles nos enseñan que debemos de ser valientes, de confrontar siempre con amor los falsos maestros, porque vea qué grandes ejemplos utiliza Pedro para mostrar la ira de Dios que les espera a los falsos maestros y a los blasfemos, a los falsos profetas, que por cierto acá en Costa Rica hay muchos o algunos que se hacen llamar profetas. En algunas ocasiones, pasando canales de televisión, me llama la atención y por un momento me quedo escuchando algunos canales que se hacen llamar cristianos. Uy, hermanos, y a veces eriza la piel escuchar lo que transmiten estos medios masivos de comunicación. Y viene a mi mente el texto de Jeremías, un texto tremendo que habla sobre esto.
en el capítulo 23. Me gustaría que lo busquemos. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, en el versículo 24 al 26. Aquí hay una exhortación en cuanto a esto, a los profetas. No solo Pedro nos habla de los falsos maestros, pero también de los falsos profetas que están desde la antigüedad. Dice Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, es 23, capítulo 23, versículo 24, Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? Qué tremendo mensaje, qué tremenda exhortación, qué tremenda palabra. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Estarán diciendo muchos, soñé, soñé. Cuando lo que tenemos nosotros es la única verdad, la palabra de Dios. Usted quiere que Dios hable a su corazón, lea la Biblia y escuchará la voz de Dios. Vamos de nuevo al texto, al versículo 4 de la segunda carta de Pedro. Y a partir de acá vienen varios ejemplos que Pedro nos deja. Pedro nos habla de tres ilustraciones poderosas de juicio divino sobre los malos en el pasado. Y estas ilustraciones sientan un precedente para el juicio futuro y final sobre los mentirosos y engañadores, los falsos maestros. En el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo tiene una gran cantidad de teología, digo yo, que también el hombre se ha encargado de torcer y dar su propia opinión, que si en Génesis 6 son los ángeles llamados los hijos de Dios, que si son los ángeles que bajaron y tuvieron relaciones con las hijas, con las hijas de los hombres. Y bueno, tiene una gran cantidad de información, pero quisiera que veamos un poco lo que Pedro nos quiere dar a entender con este versículo. Dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Estos ángeles, hermanos, no tuvieron oportunidad de arrepentimiento, como lo tenemos usted y yo. Fueron arrojados de una vez, no solo al infierno, sino a las prisiones más oscuras y profundas. Hay un concepto griego de prisión de las partes más oscuras que se le llama el Tartarus. Era la prisión más profunda y más oscura, el lugar más oscuro, más profundo del Hades. Estos ángeles estaban en la luz absoluta y perfecta de la presencia de Dios y fueron engañados y se rebelaron contra Dios y fueron lanzados a la prisión más oscura después de haber estado en la mayor luz que existe, que es la luz de Dios. Pero no solo eso, hermanos, fueron reservados, lo cual no es el destino final para esos ángeles, el destino final que les aguarda. Después del juicio final serán lanzados al lago de fuego. Y es interesante cómo plantea Pedro este versículo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, y termina diciendo, para ser reservados al juicio. Los demonios también sienten terror de este lugar. Por eso le rogaron a Jesús durante su vida acá en la tierra que no los enviara allá,
que no los enviara ahí, a ese lugar oscuro, antes del juicio final. El versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, de los impíos. Pedro llama a Noé pregonero de justicia, porque pasó muchos años llamando a muchas personas al arrepentimiento para que evitaran el juicio del diluvio. Pedro llama a Noé predicador, que lleva un mensaje, y no quisieron escucharlo. ¿Cuántas veces hoy el pastor en la mañana nos dio una predicación preciosa y nos hablaba sobre esto? Pero ¿cuántas personas no quieren escuchar? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de Dios? Pero pronto vendrá nuestro Señor en gloria y seremos juzgados, empezando por casa, hermanos. Es interesante cómo Pedro utiliza estas historias, estos ejemplos, para dar a conocer el castigo eminente, el juicio eminente. Desde la antigüedad hasta hoy hay libros, hay escritos antiguos que hablan sobre la forma en que quieren desvirtuar estas historias. Historias como el diluvio, lo hacen, lo quieren cambiar por inundaciones que daba el monte Hermón cuando tenía el deshielo y se inundaban las tierras del oeste de Ur de los Caldeos, inclusive hasta Ur de los Caldeos. Habían ocasiones donde el deshielo era tal que la inundación era enorme, pero sabemos que por textos bíblicos y también por la arqueología, que el diluvio fue completo, el planeta completo fue inundado y todos los animales desaparecieron con toda la humanidad que había, excepto 8 personas que Dios rescató en el arca. También otra de las historias que nos plantea acá Pedro es sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron reducidas a cenizas, que las usó como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Hay programas que hablan que eso no fue así, que eso fue un volcán, que eso jamás fue de esa forma. Y desde los tiempos, desde la primera iglesia, estas historias querían darle otro contexto histórico, sobre todo los griegos, con sus filosofías, para decir no es obra de Dios, es obra de la naturaleza. ¿Y cuántas veces escuchamos eso hoy? También nos habla el versículo 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y muchos dicen, pero no era Lot ese que se fue arrimando hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, y ahora hablan del justo Lot. Pero era lo que él tenía en su corazón. Él estaba ahí, pero tenía ese estorbo de escuchar y ver todas las cosas que en esa ciudad se hacían. Por eso nos habla, porque este justo Lot que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A mí me encanta agarrar la Biblia y poder ir saboreando cada uno de los versículos y ver cómo la preocupación de un apóstol inspirado por el Espíritu Santo es la preocupación hoy en día de muchos pastores, de muchos líderes, de muchos predicadores, por querer llevar una sana doctrina, por querer llevar una buena enseñanza, por querer llevar paso a paso al creyente nuevo, que venga, se congregue, aprenda poco a poco, lleve su discipulado y que poco a poco vaya creciendo, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Pero qué triste es ver cómo también se escuchan falsas enseñanzas, falsos maestros,
con todas estas herejías destructoras. Dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Qué bendición es poder hoy tener la Biblia en nuestras manos, poderla abrir, poderla estudiar, poder estudiar en ella y poder sentir como Dios nos habla en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude cada día más, nos dé ese entendimiento que necesitamos para poder comprender su palabra, para primeramente en nuestras familias, primeramente con nuestros hijos, enseñarles y que vayan creciendo en esa enseñanza que Dios quiere darles. Y también en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, que el Señor nos use. Porque termina el versículo 10 diciendo, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Muchos le dicen Señor, Señor, pero qué triste, porque no los conocí, ese Señor. Hermanos, qué importante es saber ahora las características de estos falsos profetas. El saber de dónde vienen, de adentro, de afuera, tener esa bendición de Dios de poder usar su palabra para defender el mensaje del Evangelio. Ahora más que nunca tenemos que ser valientes como Pablo, como Pedro, como Juan, que no les importó más que decir la verdad. Demos gracias a Dios por la bendición de su palabra, hermanos, y que juntos, pronto, si Dios así lo quiere, podamos estar reunidos en la iglesia. Que ya esto pase y que, como nos hablaba hoy el pastor en la mañana, gracias a Dios por el coronavirus. Gracias a Dios porque nos ha enseñado que sin Dios no somos absolutamente nada. Yo espero que este virus no lo haya afectado en cuanto a salud, pero que sí lo haya afectado en su alma, en su espíritu, para que comprendamos todos la necesidad urgente que tenemos de Dios. Yo espero que usted ahora, cuando regrese a este templo, sea un cristiano diferente. Yo espero ahora que usted, cuando regrese, tenga deseos por trabajar, tenga deseos por colaborar aquí en la iglesia, por salir a evangelizar. Sé que habrán muchos cambios que hay que hacer, sé que habrán muchas cosas que van las autoridades a obligar a hacer y tenemos que ser obedientes, pero que esto sirva para ser mejores cristianos y mejores discípulos para Dios. Demos gracias a Dios por su bendita palabra. Y quisiera terminar con una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por ese tiempo hermoso que nos permite llegar a sus hogares. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias porque podemos abrir la Biblia, Padre, porque podemos abrir la Biblia y escuchar tu poderosa palabra. Podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, por la preocupación de estos apóstoles, por dejar cartas que nos sirven hoy y seguirán sirviendo, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre, por la bendición, por la oportunidad de poder llegar a cada hogar, por la bendición de poder llevar este mensaje a muchas personas, Señor, que escuchan muchas cosas que no deben, cristianos que ven programas que no deben, Señor. Cuando se pierde tiempo en otras cosas y no tomamos tiempo para leer tu palabra y para estar en comunión con usted, Padre. Bendícenos, Señor, guíanos y te pido, Padre, que des bendición a cada uno de los hogares y las personas que están conectadas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tener un himno más ya para finalizar, un himno precioso.
Alma bendice al Señor. El himno 234. Voy a pedir al pastor que venga acá y nos dirija y nos despida. Gracias, hermanos, y le invito a que esta noche lea la carta completa. Es cortita, le va a tomar 10 minutos para que siga saboreando esas palabras. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Melvin, por esta exhortación de tener cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas, porque muchos vienen vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces. La mejor manera de saber qué es falso y qué es verdadero es estudiar lo verdadero. Y cuando llegue algo falso, va a sonar una alarma. Así que eso es un llamado a todos nosotros a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener ese último canto. Alma, bendice al Señor. Número 234, un precioso himno. podrán ver, ya andan los abejones. Ellos no les ha afectado el coronavirus y ya mayo, mes de abejones, y gracias a Dios por las criaturas del Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Continuamos con el estudio de eventos del porvenir y agradecemos a todos que nos hayan estado sintonizando. Le damos las gracias al Señor por el privilegio de poder servirles una vez más, y que esta semana que estamos iniciando, pues la queremos poner en las manos del Señor, agradecidos con todo lo que nos da y también con aquellas cosas que no nos da. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles.